noches. Gracias, doctor, por la invitación. Y de verdad para mí es un gusto pues poder participar en todas las actividades académicas y pues bueno, qué mejor que el posgrado de oncología pues para darle cabida a un acercamiento a las enfermedades hematológicas. Solo por favor me confirman si pueden ver mi pantalla. Sí, doctora. Muy bien, excelente. Entonces, me solicitaron hablar de síndromes mielodisplásicos, por lo tanto, prometo no aburrirlos y tratar de hacerlo lo más interesante posible. Quiero empezar hablando de un caso clínico real que hemos tenido la oportunidad de documentar y que muestra, y es un buen ejemplo, para evidenciar la evolución del síndrome mielodisplásico. Se trata de una mujer de 58 años, único antecedente de importancia, es portadora de un marcapasos bicameral por bradicardia, secundario a la ablación de un asa anómalo, y se realiza el diagnóstico de mieloma múltiple IgG-kappa en 2018, sustentado por la presencia de un plasmocitoma en tejidos blandos, lesiones líticas en sacro e infiltración en médula ósea. Con restricción de cadenas ligeras, se concluye que es un mieloma IgG-kappa y tiene un índice pronóstico de 2, un ISS 2. Importante mencionar que el diagnóstico de mieloma múltiple, un cariotipo normal 46XX. Recibe tratamiento con tripleta RBD, que es bortezomib, lenalidomida, dexametasona, el estándar de tratamiento por 6 ciclos y logra respuesta completa. Continúa con ácido zoledrónico trimestral e inicia mantenimiento con lenalidomida a dosis de 10 miligramos desde 2019 a la fecha. Como secuela del tratamiento, neuropatía periférica asociada a bortezomib, tratada con pregabalina y duloxetina, pues con mejoría del cuadro. Durante el seguimiento mantiene electroforesis sin pico monoclonal, inmunofijación negativa y cadenas ligeras correspondientes a respuesta completa. Durante el seguimiento se puede observar que hay un descenso progresivo en las cifras de glóbulos blancos, hemoglobinas y plaquetas, conservándose dentro de los rangos de referencia. Sin embargo, hasta mayo de 2021 es donde se percata, o bueno, donde presenta un cuadro de verdaderas citopenias. En el tratamiento de mieloma múltiple es frecuente encontrar citopenias, así que de momento no se identifica ningún dato de alarma. La hematología correspondía a 3.100 glóbulos blancos, neutrófilos totales en 1.600, hemoglobina de 10, hematocrito 31 y plaquetas 69. Al término del ciclo de lenalidomida requiere de factores estimulantes de filgastrin por neutropenia grado 3. Ante la presencia de anemia se realiza un perfil de vitaminas, estudios complementarios como reticulocitos, encontrándose todo dentro de rangos normales. Se da vigilancia a las citopenias y en julio de 2021 nuevamente ha requerido de factores estimulantes y esta es una hematología después del estímulo con filgastrin con respuesta en glóbulos blancos. Sin embargo, se profundiza la anemia, esta es normocítica normocrómica y plaquetas en 100.000. Entonces, ante estos datos, surge la pregunta de cuál sería el mejor abordaje para estas citopenias. Corresponde ser un aspirado a médula ósea con biopsia, considerando que la paciente por mieloma múltiple se encuentra en respuesta completa. Bueno, lo importante es identificar cuál es el verdadero problema de esta paciente. El problema es que tiene citopenias persistentes que de momento no pueden atribuirse a una causa en específico. Por lo tanto, corresponde el abordaje con un aspirado y biopsia de médula ósea. Las causas probables serían, en primera instancia, que esto se trate de actividad de mieloma múltiple. Es decir, cuando uno tiene un diagnóstico de una enfermedad que produce citopenias, pues la primera causa sería actividad
de la neoplasia común. Otro escenario muy frecuente, sobre todo en el contexto del manejo con lenalidomida, que esto pudiera ser secundario de tratamiento, ya que la lenalidomida como principal toxicidad tiene la toxicidad hematológica. Y menos probable, pero pues siempre hay que considerarlo, un síndrome mielodisplásico. Bien, se realizan los procedimientos y tenemos los siguientes resultados. El aspirado de médula ósea se encuentra hipercelular. Entonces, en ese momento ya no consideramos que esto se deba a toxicidad del tratamiento. ¿Por qué? Porque uno esperaría una hipoplasia medular secundaria al tratamiento, ¿verdad? Es decir, la toxicidad del tratamiento nosotros vamos a ver en médula ósea, una médula ósea hipocelular, no hipercelular. Entonces, no corresponde hacer una reducción del tratamiento con lenalidomida porque no se debe a toxicidad por tratamiento. Además, tampoco se encuentra infiltración por células plasmáticas. Entonces, menos probable que se trate de actividad de mieloma múltiple, pero se pueden hacer algunos otros estudios con mayor sensibilidad para descartar actividad por mieloma múltiple. Y el dato que llama más la atención es la displasia en 3 series celulares. Esta displasia estaba por asincronismo madurativo en serie roja, es decir, normoblastos con un núcleo muy maduro y un citoplasma muy inmaduro. Núcleos picnóticos, puentes internucleares, es decir, datos de franca displasia en serie eritroide. De igual forma, en serie granulocítica, hiposegmentada, hipogranular, y en la serie megacariocítica, hipolobulada y micromegacariocitos. Estos son datos de displasia significativa en 3 series celulares. Se midió una enfermedad mínima residual para mieloma múltiple por citometría de flujo, que este es un estudio que tiene mucha sensibilidad, y pues se encuentra en rango negativo, en 0.001 es un rango negativo, entonces en ese momento concluíamos que no había actividad por mieloma múltiple, lo cual aún en el contexto de este paciente es una buena noticia, no solo por lograr una remisión del mieloma múltiple, sino porque ante la sospecha de una segunda neoplasia, el hecho de que la primera neoplasia esté en remisión es un buen dato, ya que existe la posibilidad de que ambas neoplasias estén presentes y activas, que es un escenario aún más adverso. Sin embargo, para suerte de la paciente, mínima residual para mieloma múltiple negativa. En la biopsia de médula ósea, esto que analiza el patólogo, que es el gold estándar para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos, encontramos nuevamente una biopsia hipercelular. Es característico de síndrome mielodisplásico tener una celularidad normal o incrementada, a pesar de que en sangre periférica vamos a tener citopenias, en la médula ósea la vamos a encontrar normo o hipercelular. La relación mieloide-eritroide estaba conservada y bueno, evidenciamos serie granulocítica con disminución de la maduración, desviación a la izquierda, es decir, presencia de formas de estadios madurativos tempranos y franca displasia. De igual forma, la serie eritroide expandida al intersticio con desviación a la izquierda, y por eso es que es importante evaluar la biopsia de médula ósea, porque uno puede encontrar displasia, sin embargo, en el síndrome mielodisplásico o en los síndromes mielodisplásicos, la distribución de los precursores mieloides y eritroides se sitúa en sitios anormales, es decir, la arquitectura de toda la médula ósea está alterada. Los megacariocitos igual pequeños hipolobulados. Y la inmunohistoquímica, lo más relevante es que CD34 tenía expresión entre un 10 a un 20%, lo cual aún se ubica en el rango de mielodisplasia. El CD34 nos está marcando células inmaduras, es decir, blastos. Entonces, mayor al 20% lo consideramos en rango de leucemia, y en este caso se encontraba con una expresión del 10 al 20%
correspondiendo al diagnóstico morfológico y clínico de un síndrome mielodisplásico con exceso de blastos 2. Importante ver que la expresión de CD34 estaba elevada, a pesar de que no se encontraba en rango de leucemia. La verdad es que la diferenciación y la línea que divide el síndrome mielodisplásico con exceso de blastos 2 y la leucemia aguda, pues es muy delgada, ¿verdad? Son entidades que se tratan de forma similar, ya que tienen cambios biológicos en común. Entonces habíamos concluido un síndrome mielodisplásico, y ¿para qué realizamos la citogenética o el análisis citogenético? Bueno, una vez tenemos confirmado el diagnóstico de síndrome mielodisplásico, el análisis citogenético nos sirve para estimar el riesgo de la enfermedad, y esto está en relación a la progresión a leucemia, es decir, el riesgo que se va a tener de la progresión a leucemia. ¿Qué nos reportaron? Bueno, aquí lo tenemos detallado. Nos reportan la translocación 321. Recordar que el diagnóstico de mieloma múltiple en 2018 tenía un cariotipo normal, y lo que se evidencia es que hay presencia de 2 líneas celulares en el cultivo para el análisis citogenético, y se evidencia esta translocación que se identificó en 16 de 20 metafases, es decir, en el 80% de la muestra analizada. Y el resto correspondía a un cariotipo femenino normal. Esta translocación, la translocación 321, resulta en la traducción de la fusión del gen MECOM y RONX, que se ha reportado en leucemias y en patologías mieloides de novo, pero principalmente en relacionadas a tratamiento. Y esto en realidad, esta translocación se ha asociado a un pronóstico adverso. Entonces, en este momento teníamos en una paciente con antecedente de mieloma múltiple, nos estábamos enfrentando a una neoplasia secundaria relacionada a tratamiento, y con esto entendemos que todas las neoplasias y todas las leucemias o síndromes mielodisplásicos relacionados a tratamiento tienen unas características de mayor agresividad y menor sensibilidad al tratamiento. ¿Cómo debíamos tratar a esta enfermedad? Es decir, tratábamos el mieloma, tratábamos el nuevo síndrome mielodisplásico, dejamos por un lado el síndrome mielodisplásico y nos centramos en esta nueva neoplasia, es decir, ¿cuál sería el mejor abordaje para esta paciente? Bueno, se decide tratar la neoplasia que esté activa y la cual le confiere al paciente un peor pronóstico. Por lo tanto, se trata el síndrome mielodisplásico y se inicia tratamiento con azacitidina venetoclax, y más adelante vamos a ver si esta fue la mejor intervención para el paciente. Tenemos entonces un caso de síndrome mielodisplásico, y por síndromes mielodisplásicos deberíamos entender que es un grupo, no es una enfermedad, es un grupo de desórdenes hematológicos clonales que tienen como característica la falla medular, que se traduce en citopenias, en las que la anemia macrocítica es la citopenia más frecuente y que siempre debe de asociarse a displasia en médula ósea, que es la característica principal de la enfermedad. Las complicaciones son las secundarias a las citopenias, lo secundario al síndrome anémico, a las infecciones y hemorragias, y sobre todo la tendencia a progresión a leucemia mieloide aguda. La incidencia es más o menos de 5 por 100,000 habitantes, la edad promedio del diagnóstico es 70 años, y esta incidencia se va incrementando de acuerdo a la edad, es decir, es más frecuente mientras más mayor se sea. Por lo tanto, cuando tenemos el diagnóstico o sospecha de un síndrome mielodisplásico en adultos jóvenes, deberíamos de descartar otras patologías porque no es lo frecuente. Y si bien en la edad pediátrica existe la entidad síndrome mielodisplásico, corresponde a otros cambios biológicos, no a los cambios que observamos en el síndrome mielodisplásico del adulto mayor. Las características principales es que, como ya lo mencionamos, son pacientes de edad avanzada en su mayoría,
puede ser de novo, pero algunos tienen antecedentes de exposición previa a quimioterapia, los alquilantes, los inhibidores de topoisomerasa son los más frecuentes, o radiación. Ojo entonces con los pacientes que se encuentran en vigilancia, supervivientes a otras neoplasias que se encuentran en vigilancia y que empiezan a presentar citopenias. La anemia es la citopenia más frecuente y casi siempre es en rangos que amerita apoyo transfusional. La médula ósea es característicamente hipercelular con presencia de displasia y más de la mitad de los pacientes presentan alteraciones citogenéticas que corresponden a síndrome mielodisplásico. El curso clínico, bueno, sabemos que estas enfermedades son una fase previa a la leucemia. Algunos van a progresar de una forma acelerada y otros de una forma tan lenta que muchas veces no se alcanza a presentar la leucemia. Hay infecciones, sangrados y síndrome anémico con mayor frecuencia y en algunos casos, sobre todo en los que son de bajo riesgo, riesgo intermedio bajo, los pacientes pueden fallecer por otras causas. Muchos pacientes ni siquiera se diagnostican con síndrome mielodisplásico porque llegan a presentar solo anemias leves, leucopenias leves que no se traducen en alguna complicación real. Entonces, por neoplasias mieloides, deberíamos entender que son un grupo de enfermedades que comprenden un continuo de desórdenes hematopoiéticos que se caracterizan por el incremento en la proliferación, vamos a entender los síndromes mieloproliferativos, o por una deficiencia en los mecanismos de diferenciación o maduración de las células del linaje mieloide o pues en una combinación de ambos. En este extremo, en el extremo de la proliferación, tenemos las neoplasias como leucemia mieloide crónica, trombocitemia esencial, policitemia vera, ¿sí? Que en las que lo que predomina son los cambios de proliferación. Trombocitemia esencial, policitemia vera, etc. En el extremo de la displasia, pues predominan los síndromes mielodisplásicos y pueden coexistir ambos, por ejemplo, en los síndromes mielodisplásicos mieloproliferativos, que es un grupo de enfermedades raras, se llega al diagnóstico mediante la exclusión de otras neoplasias hematológicas, pero que pues ahora mismo ya están bien caracterizadas y bien definidas. Entonces podemos ver que una hematopoiesis normal, cuando se asocia a displasia o una hematopoiesis inefectiva, podemos ubicarnos en el rango de la mielodisplasia. Es decir, cuando hay trastornos madurativos. Por otro lado, cuando lo que tenemos es un incremento en la proliferación, estamos hablando de neoplasias mieloproliferativas. Que cada una de estas puede llegar a una neoplasia secundaria, específicamente leucemia mieloide aguda secundaria. Tanto los síndromes mielodisplásicos como los mieloproliferativos, ya que los mieloproliferativos llegan a una fase de desgaste en la que se puede perder la diferenciación. Cuando coexisten desórdenes de la maduración y desórdenes de la proliferación, son este grupo de neoplasias mielodisplásicos mieloproliferativos que finalmente van a llegar también a una leucemia secundaria. Es decir, cada uno de estos puede llegar de una forma más acelerada o más lenta al desenlace de una leucemia mieloide aguda. Y por supuesto podemos partir de una hematopoiesis normal a una leucemia mieloide aguda, que esto sería una leucemia de novo, y es la leucemia aguda que conocemos, que tratamos con quimioterapia. Entonces, ¿a qué se obedecen estas alteraciones en la maduración, alteraciones en la proliferación? Bueno, tenemos diversos tipos de alteraciones genéticas. Desde las alteraciones en la diferenciación celular y en la apoptosis, involucrados estos genes,
aquellos que promueven las modificaciones epigenéticas, que es de lo que vamos a hablar en esta oportunidad, y otras que le confieren a la célula ventajas proliferativas o de supervivencia, que también están frecuentes en leucemias agudas y en otras neoplasias hematológicas. En síndrome mielodisplásico se han identificado múltiples mutaciones genéticas, sin embargo, lo que predomina son los cambios epigenéticos, es decir, los cambios post-transcripcionales. Dentro de estos tenemos la metilación, acetilación, entre otros, pero lo que ha tenido un mayor protagonismo, se ha identificado con un mayor protagonismo en síndromes mielodisplásicos, es la metilación. ¿Qué debemos entender por metilación? Bueno, sabemos que cada cierto número de eventos puede ocurrir la adhesión de un grupo metilo a estos nucleótidos, a las bases de nucleótidos. De hecho, se sabe que con la edad, mientras más mayor sea uno, más frecuencia de metilación. Sin embargo, esto no es una enfermedad. Cuando existe hipermetilación, es decir, cuando se suman o se agregan demasiados grupos metilo al ADN, lo que sucede es que el ADN hipermetilado no se va a expresar. Entonces no se van a expresar los genes de supresión tumoral, que ustedes deben conocer muy bien, y vamos a tener las proliferaciones o los trastornos de maduración propios y característicos de mieloma, de síndrome mielodisplásico. Cuando hablamos de displasia, uno entiende que la displasia en términos generales es una anomalía en el desarrollo de un tejido u órgano o cualquier parte anatómica del organismo. Entonces, cuando hablamos de displasia mieloide, entendemos que hay criterios para diagnosticarla. Existe cierta subjetividad en la interpretación de la displasia, sin embargo, ya existen definiciones por la OMS de datos de displasia en serie eritroide, en serie mieloide y en serie megacariocítica para hacerlo lo más objetivo posible. Entonces tenemos cambios de displasia en serie eritroide como los normoblastos multinucleados, un asincronismo madurativo, entre muchos otros núcleos picnóticos o puentes internucleares son características de diseritropoiesis. De igual forma, la serie megacariocítica, a pesar de que sus estadios madurativos son más cortos, son susceptibles de displasia, y no digamos la serie granulocítica, que tiene mucho peso, con series mieloides hiposegmentadas cuando debería de estar ya polisegmentado, la anomalía de Pelger-Wett, entre otras, para mencionarles algunas. Y esto es lo que uno evalúa, lo que el hematólogo evalúa en un frote de sangre periférica. Sin embargo, tenemos que tener claro que no todas las citopenias o no toda la displasia van a corresponder a un desorden clonal. Existen otras patologías benignas que pueden presentar citopenias y displasia que no corresponde a un trastorno clonal. Dentro de estas, los medicamentos, los pacientes que están en quimioterapia, los pacientes con metotrexate pueden desarrollar mucha displasia sin llegar a integrar el diagnóstico de síndrome mielodisplásico. Infecciones virales, los pacientes con enfermedad hepática o renal tienen mucha displasia. También un poco más controversial el uso de alcohol, el consumo de alcohol, enfermedades autoinmunes y obviamente las deficiencias de vitaminas como por ejemplo B12, pues que sabemos que esa es una entidad clínica, anemia megaloblástica, que se suma mucha displasia, pero pues que sabemos que la causa es la deficiencia de B12. Es decir, displasia y citopenias no necesariamente se van a traducir en un síndrome mielodisplásico. Incluso algunas de estas entidades pueden presentar algunos estadios previos a las citopenias clonales, como un icus, entre otros, que son cambios genéticos que se identifican en laboratorio en estadios muy tempranos,
pero que no tienen una traducción clínica, por lo tanto es muy difícil identificarlos. Ahora bien, tenemos los trastornos que producen citopenias y que producen displasia, que son francamente clonales. Dentro de estas, por lo más frecuente serán los síndromes mielodisplásicos. ¿Por qué es importante conocer la citogenética de los pacientes con síndromes mielodisplásicos? Es decir, ¿por qué tenemos que demostrar la clonalidad de estas alteraciones? Es porque hemos identificado que hay algunas alteraciones citogenéticas que tienen mejor o peor pronóstico. Y la presencia de alteraciones de peor pronóstico o de pronóstico pobre o muy pobre le van a conferir al paciente el diagnóstico de un síndrome mielodisplásico de alto riesgo, es decir, que tiene mayor riesgo de progresar a leucemia mieloide aguda. De hecho, hay muchos grupos que han estudiado estas alteraciones citogenéticas y las han agrupado para conferirles el buen pronóstico, muy buen pronóstico, mal pronóstico, intermedio y pobre, y uno sumado a otros hallazgos va estimando el riesgo de la enfermedad. ¿Cuáles son de buen pronóstico? Por ejemplo, el -Y. De hecho, el -Y de forma aislada se atribuye únicamente a la edad, no tiene una traducción clínica en específica. Tiene relevancia cuando se suma a otras alteraciones, por ejemplo, cuando tenemos más de 3 anomalías, lo que llamamos un cariotipo complejo, entonces allí el -Y sí suma. Un cariotipo normal se considera buen pronóstico, de lesión del 5Q, pues que es el síndrome mielodisplásico con lesión del 5Q, que se caracteriza solo por anemia, y pues tiene un excelente pronóstico y el tratamiento es basado en lenalidomida. De riesgo intermedio, las lesiones del 7, las trisomías del 8, entre otras. Y pues bueno, así vamos conociendo la citogenética, y cuando tenemos más de 3 anomalías presentes le llamamos un cariotipo complejo y eso tiene un mal pronóstico. Por lo tanto, ya podemos conocer o estimar la sobrevida de estos pacientes dependiendo de la alteración citogenética que presente. Entonces tenemos las que son de muy buen pronóstico, tenemos sobrevidas de hasta 60 meses. Probablemente estos pacientes no van a progresar a leucemia 5.7 meses. Para los que presentan una citogenética de muy mal pronóstico, y pues son estos pacientes los que una vez diagnosticados tienen mucho requerimiento transfusional y pues que tienen una sobrevida global muy corta. Por lo tanto, podemos ver que los síndromes mielodisplásicos son un grupo de enfermedades muy heterogéneo, es decir, tenemos desde los que nunca o probablemente no vayamos a alcanzar a documentar una progresión a leucemia hasta aquellos en los que tenemos muy pocas opciones terapéuticas. Los criterios para definir un síndrome mielodisplásico serían las citopenias persistentes no atribuibles a otras etiologías como las que ya mencionamos. Los criterios para un síndrome mielodisplásico serían displasia en al menos 10% de la población celular, que haya la presencia de células inmaduras, es decir, de blastos en un porcentaje que puede ir desde el 5 al 19%, o del 2 al 19%, dependiendo de la clasificación. Y aquí lo pongo en rojo porque estos parámetros, digamos hasta el 19% de blastos, se acercan mucho al punto de corte de lo que consideramos una leucemia mieloide aguda. Entonces, cuando tenemos un síndrome mielodisplásico con exceso de blastos 2, es decir, aquellos que tienen entre el 10 y un 19% de blastos, el tratamiento es similar al de una leucemia mieloide aguda, porque alguien pudiera decir, ok, es un síndrome mielodisplásico porque tiene 19% de blastos, pero ¿será que el pronóstico de este paciente es distinto a aquel paciente que ya se clasifique en una leucemia mieloide aguda con 21% de blastos?
Es decir, estos parámetros deben de interpretarse con cierto criterio, porque ¿qué tanta diferencia puede haber entre 19 y 21% de blastos? Es decir, los cambios biológicos son los mismos, pero es el momento en el que estamos identificando la enfermedad. De ahí que el síndrome mielodisplásico de alto riesgo se trate igual que una leucemia mieloide aguda. Es decir, pueden recibir quimioterapia intensiva y si son candidatos a trasplante, pues deberían de ir por el trasplante de médula ósea. Y que tengamos detección de anormalidades cromosómicas relacionadas a síndrome mielodisplásico. Esta es la última clasificación de 2016 de la OMS de los síndromes mielodisplásicos. Yo no sé si ustedes recordarán que antes decíamos anemia refractaria con exceso de blastos, anemia con sideroblastos en anillos. Esa es una nomenclatura de 2018 y ahora ya no les llamamos anemia porque las citopenias no solo se tratan de anemia, también tenemos neutropenia, trombocitopenia. Entonces, en la nueva clasificación les llamamos ya síndromes mielodisplásicos con linaje, con displasia en una línea, con sideroblastos en anillo, displasia multilinaje y bueno, con exceso de blastos 1 o exceso de blastos 2. La paciente que presentamos era una paciente con exceso de blastos 2 y estos son los criterios para diagnosticar. Con deleción, síndrome mielodisplásico con deleción aislada del 5Q es una enfermedad de comportamiento muy benigno y que la sobrevida es sorprendentemente buena. Y tenemos un síndrome mielodisplásico que pues todavía no terminamos de definir, que es el que se presenta en la edad pediátrica. Y pues bueno, sabemos que hay cambios displásicos, pero probablemente el comportamiento o las causas biológicas sean un poco distintas a lo que hemos observado en el adulto, que es básicamente secundario a la metilación. Tenemos que identificar cuál es el riesgo de la enfermedad y esto lo hacemos mediante diversos scores pronósticos. Aquí tenemos el IEPSS, existen otros, de la OMS, del MD Anderson, que es una escala un poco más dinámica, no toma parámetros solo del diagnóstico, sino en tiempo real, ¿sí? Entonces es una escala más dinámica, pero es importante determinar el riesgo. ¿Por qué? Porque el tratamiento se basa en el riesgo. Tratamos distinto a un paciente con síndrome mielodisplásico de bajo riesgo y tratamos completamente distinto a un paciente con síndrome mielodisplásico de alto riesgo. Es más, algunos con riesgo bajo se quedan en observación, mientras que un síndrome mielodisplásico con exceso de blastos 2 es imposible que no debamos tratar. Entonces, las escalas pronósticas se basan en la citogenética, que es lo que tiene más peso. Anteriormente se le daba mucho peso al recuento de blastos, ahora se sabe que la citogenética tiene mayor impacto pronóstico y a la severidad de las citopenias y pues bueno, uno va estimando el riesgo. Mientras más factores, mientras más puntaje, mayor es el riesgo y basado en el riesgo determinamos el tratamiento. Afortunadamente, los síndromes mielodisplásicos de alto riesgo no son los más frecuentes. La mayoría de pacientes se encuentran en bajo riesgo o intermedio 1, que es un riesgo intermedio bajo, digámoslo así. Y a partir de aquí, del intermedio, de riesgo intermedio alto y alto riesgo, requieren de un tratamiento intensivo. Mientras que en estos podemos dar tratamiento de observación o con factores estimulantes. La sobrevida de estos pacientes se basa en varios factores, pero básicamente existen estas escalas con las que uno puede estimar las sobrevidas y el riesgo de progresión. Les pongo, por ejemplo, pacientes con un IPSS revisado de muy alto riesgo, tenemos sobrevidas de menos de un año, ¿sí? Estamos hablando de meses, por lo tanto estos pacientes no pueden ser tratados de forma conservadora.
tratamiento actual o el abordaje actual de los síndromes mielodisplásicos, como ya lo mencioné, basado en el riesgo de la enfermedad, y aquellos que se encuentren asintomáticos podemos darles incluso observación. Estos pacientes es poco probable que vayan a progresar a una enfermedad de riesgo intermedio o menos de riesgo alto. Entonces, de los que se encuentran con riesgo bajo, anemia con lesión aislada del 5Q, el tratamiento de elección es lenalidomida. En otros podemos tratar la anemia con estimulantes, eritropoyetina, y aquí podemos hablar de eritropoyetina recombinante, darbepoetina, eritropoyetina teta, que es lo más nuevo, que son formulaciones de la eritropoyetina con mayor o menor actividad. Otros estimulantes, factores estimulantes solo en presencia de infecciones, tratamiento de soporte. Con los pacientes de un riesgo intermedio alto o un riesgo alto, si uno revisa las guías, las que quieran en SCN, el tratamiento es candidato a trasplante, entonces el abordaje sería azacitidina seguido de trasplante, decitabina, que es otro hipometilante, seguido de trasplante, quimioterapia intensiva 7+3 seguido de trasplante, o ensayos clínicos. Esas serían las recomendaciones para un síndrome mielodisplásico de alto riesgo en candidatos a trasplante. Y en no candidatos a trasplante, el tratamiento de elección es azacitidina sola o tratamiento de soporte o ensayo clínico. ¿Hasta cuánto los debemos de dar los hipometilantes? Bueno, por algunos mecanismos farmacológicos de los hipometilantes sabemos que eso debe de ser de forma continua hasta la progresión o hasta la intolerancia. Como hablábamos de la hipermetilación, bueno, resulta natural que drogas hipometilantes sean el tratamiento de elección para síndromes mielodisplásicos. Recordemos que la hipermetilación lo que produce es que silencia los genes antitumorales, por lo tanto se modifica la apoptosis, se favorecen otras mutaciones y bloquea los mecanismos de reparación del ADN. ¿Qué hacen los hipometilantes, específicamente azacitidina? Pues es literalmente un hipometilante, es decir, impide que los grupos metilo se vayan uniendo a las bases nitrogenadas. Los mecanismos de acción sugeridos o el tiempo de tratamiento sugerido es al menos 6 meses para lograr inhibir el exceso o la hipermetilación. Sin embargo, sabemos que después de ese tiempo, aunque se alcance una respuesta hematológica, existe cierta actividad metilante residual. Por lo tanto, es hacia esa actividad residual que va dirigido el tratamiento prolongado con hipometilantes. Si suspendemos el tratamiento con hipometilantes de forma muy temprana, sabemos que de nuevo estos eventos de hipermetilación se van a presentar. Entonces, el tratamiento debe ser de forma continua hasta la progresión o hasta que el paciente deje de tolerar. Brevemente voy a hablar de algunos estudios importantes de azacitidina, con el cual se posiciona como el gold estándar de tratamiento en síndromes mielodisplásicos. Es el ASA001, es un estudio muy importante, más o menos en 2009. En ese tiempo el tratamiento para estas enfermedades eran los cuidados básicos, el mejor soporte, o dosis bajas de citarabina, que es 20 miligramos de forma subcutánea por 14 días más o menos, o para los de alto riesgo, quimioterapia intensiva como para leucemia mieloide aguda, es decir, el esquema 7+3, seguido de consolidación o trasplante cuando sea posible. La intervención era, o los objetivos eran evaluar la efectividad de azacitidina frente a estas 3 que eran las terapias estándar en ese momento, de forma continua hasta la progresión o toxicidad inaceptable. Entonces se comparan los pacientes con el best support care, contra dosis bajas de citarabina y contra quimioterapia intensiva. Lo que podemos ver
es que la sobrevida global es significativamente superior en aquellos que fueron tratados con azacitidina, mientras los que fueron tratados con los otros esquemas de tratamiento. Respecto a la sobrevida global con azacitidina, y este estudio en particular ha sido inicialmente muy aplaudido, pero después muy criticado, porque en los estudios de real world evidence, es decir, los estudios ya sin criterios de inclusión, la práctica real institucional, se ha visto que la sobrevida global de estos pacientes no necesariamente es tan buena como lo reportado en los estudios pivotales. Sin embargo, vemos que las sobrevidas que estaban reportadas con estos pacientes de 24 meses o un poco más, recordando que el pronóstico de estos pacientes hubiera sido de meses, ¿sí? Más o menos 8 meses sin tratamiento, pues bueno, estos datos fueron en su momento verdaderamente sorprendentes y muy aplaudidos. Aquellos pacientes con leucemia mieloide aguda que tengan baja carga tumoral también son beneficiados con el tratamiento con azacitidina un poco más o bastante más que aquellos pacientes tratados con los esquemas convencionales de tratamiento, de tal forma que azacitidina es una opción de tratamiento para leucemia mieloide aguda con baja carga tumoral, o para aquellos pacientes que tengan leucemia mieloide aguda pero que no sean candidatos a quimioterapia intensiva. La sobrevida fue mejor de acuerdo a la respuesta alcanzada. Incluso aquellos pacientes que alcanzaron enfermedad estable mejoraron la sobrevida comparado con aquellos pacientes que fueron tratados con el estándar de tratamiento para ese momento. Respecto a la calidad de vida, es decir, a la mejoría en los parámetros hematológicos, bueno, sabemos que azacitidina mejoró las cuentas o los valores de hemoglobina y los valores plaquetarios o las cifras plaquetarias y las cifras de neutrófilos comparados con el estándar de tratamiento. De hecho, menor incidencia de neutropenia febril en pacientes tratados con azacitidina que con otros esquemas, específicamente esquemas de quimioterapia intensiva. Y aquellos pacientes que eran dependientes de transfusiones lograron la independencia transfusional, más pacientes tratados con azacitidina que aquellos que fueron tratados con los otros esquemas de tratamiento. Y de aquellos pacientes tratados que eran independientes de transfusión, más pacientes continuaron con la independencia transfusional, mientras que los pacientes que estaban tratados con los otros esquemas se volvieron dependientes de la transfusión. Mencionaba la sobrevida global de estos pacientes porque ha sido un tema de discusión y hay mucha información al respecto acerca de cómo deberíamos de evaluar el desempeño de azacitidina en estos pacientes. Es decir, deberíamos de seguirlos evaluando en base a la sobrevida global, algo que es muy difícil de determinar. ¿Por qué? Porque son neoplasias muy heterogéneas, que algunos pueden progresar rápidamente a leucemia, mientras que otros lo hacen de una forma más tardía. Entonces, ¿qué tanto podemos evaluar el impacto de azacitidina en una población heterogénea de enfermedades? Entonces, esta es una revisión sistemática que evalúa muchos estudios de evidencia real, es decir, muchos estudios ya sin criterios de inclusión. Desde un buen número de años hacen una muy buena revisión, y aquí se encuentran los autores, incluso los del artículo pivotal, el doctor Pierre Finox, un francés que es líder de opinión en síndromes mielodisplásicos, y se hace un análisis muy honesto y muy científico, muy real, sobre cómo deberíamos de evaluar azacitidina, y la conclusión es que en todos estos estudios, que es una muy buena revisión, probablemente deberíamos evaluar a azacitidina con otros parámetros como la sobrevida libre de progresión, la independencia transfusional, el grado de respuesta alcanzado
y no necesariamente solo con la sobrevida global. A pesar de todas estas variables que hacen a la enfermedad tan heterogénea, sí se concluye que azacitidina de momento es la mejor estrategia o lo que logra mejorar más la sobrevida global de los pacientes comparados con cualquier otro tipo de terapia. Es decir, sobre todo contra la terapia de sostén, que definitivamente no tiene ninguna incidencia en la enfermedad y que sigue siendo la terapia que reduce el riesgo de progresión a leucemia mieloide aguda en aquellos que son tratados con azacitidina. Azacitidina entonces está indicado para síndromes mielodisplásicos de riesgo intermedio, alto y de riesgo alto. No deberíamos de tratar a los pacientes con riesgo bajo, estos pacientes que pueden estar solo con terapia de soporte o con inmunosupresión como ciclosporina, con azacitidina, porque sabemos que vamos a inducir citopenias por el tratamiento y el riesgo de progresión a leucemia, que es uno de los principales beneficios de azacitidina, pues en estos pacientes ya la enfermedad como tal tiene bajo riesgo de progresión a leucemia. Y este último artículo, ya estoy terminando, lo quería mostrar porque ya ahora estamos evaluando azacitidina en combinación con otras moléculas en pacientes con síndrome mielodisplásico. Es el estudio Verona, publicado en New England en agosto de 2020, es información reciente, y vemos que en pacientes con síndrome mielodisplásicos esta combinación mejora la sobrevida global de estos pacientes. Y aquí vemos que independientemente del grupo, la gran mayoría de pacientes en el análisis por subgrupos sí presenta una mejoría en los que fueron tratados con la combinación de azacitidina y venetoclax. Venetoclax es un anti-BCL2 y está indicado en muchas terapias, en algunas neoplasias linfoides, y ahora ya está aprobado en combinación con azacitidina para síndromes mielodisplásicos de alto riesgo, y en el pasado ASH se presentaron los resultados de un pequeño grupo de pacientes con leucemias mieloides agudas con esta combinación. Igualmente fue a cualquier otra terapia. ¿En dónde ubicaríamos nosotros a la paciente que hablábamos al inicio, el caso que presentamos? ¿Por qué elegimos esta terapia para esta paciente? Porque la ubicábamos en este grupo, ¿verdad? En este grupo de pacientes con leucemia mieloide aguda diagonal, síndrome mielodisplásico secundario, ¿verdad? El beneficio no es el mayor, ¿verdad? No es como en otros subgrupos, sin embargo, sí hay beneficio. Y esperamos que la sobrevida de esta paciente sea tan buena como lo reportado en ese estudio. Entonces, quisiera regresar al caso clínico en el que estábamos con una neoplasia secundaria con una translocación de muy mal pronóstico. En este momento se encuentra en su cuarto ciclo de azacitidina venetoclax. Este protocolo fue modificado por COVID, ya que presenta altos índices de neutropenia y neutropenia febril, además de que requiere de algunas particularidades. Venetoclax tiene ciertas interacciones con muchos medicamentos que potencian su actividad, entonces hay que ser muy cuidadoso con las interacciones de medicamentos bajo tratamiento con venetoclax, y además que la dosis de venetoclax se redujo a 100 miligramos día de 400 miligramos día, es decir, sí tuvo una reducción significativa. Y respecto a azacitidina, bueno, mucho se ha dicho que la dosis estándar de 75 miligramos día por 7 días cada mes pudiera ser demasiado. De hecho, en la práctica real utilizamos menos dosis, la gran mayoría utiliza 100 miligramos dosis total, y algunos lo utilizan solo 5 días y otros utilizan un esquema de 5 días, es decir, de lunes a viernes, descanso fin de semana, y se reinicia
lunes y martes, es decir, 5, descanso de 2 días y luego otros días más de azacitidina, que es con el que se han visto menor cantidad de eventos adversos hematológicos. Entonces, hay varias modificaciones hacia este esquema. Esta paciente está recibiendo 100 miligramos día por 7 días. En este esquema es obligado las profilaxis con voriconazol o posaconazol. Y pues bueno, hemos evidenciado en la fase de inducción una reducción del 5% a 1% de blastos. Esta medición de 5% fue por citometría de flujo antes de iniciar tratamiento y más o menos al 21 día de tratamiento tuvimos ya una cuenta cercana al 1%. La paciente persiste con displasia, sabemos que esto no va a mejorar de una forma inmediata. De hecho, no hemos evaluado otro aspirado de médula ósea y durante la inducción no se documentó lisis tumoral, que esto es frecuente en pacientes tratados con azavenetoclax, sobre todo aquellos con mucha carga tumoral, ¿verdad? Afortunadamente en este caso no lo vimos. Sí tuvo requerimiento transfusional durante el primer ciclo, sí hubieron citopenias profundas, anemia, trombocitopenia que requirieron apoyo transfusional. Actualmente está sin requerimiento transfusional, tiene una hematología que consideramos normal, por ahí tiene 1900 neutrófilos. Para el contexto de esta enfermedad es no trascendente. Y de momento no hemos evaluado la respuesta citogenética, esperaríamos más o menos hasta el 6º ciclo para evaluar de nuevo un cariotipo. Lo ideal y a lo que aspiramos es a la normalización del cariotipo, sin embargo, estamos conscientes de la severidad y de la agresividad de esta translocación, pero pues bueno, apuntamos y aspiramos a la mejor respuesta posible. Y bueno, síndrome mielodisplásico, nosotros vemos las citopenias, pero sabemos que detrás de todo eso hay muchos cambios biológicos, hay mucho que discutir, mucho de qué hablar, pero ante la presencia de citopenias y displasia, los síndromes mielodisplásicos deberían de estar en nuestra consideración. Creo que estamos perfectos en el tiempo. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Vicky. No sé si alguien tiene algún comentario, alguno de los presentes. Buenas noches. Hola, doctora Guerra, mucho gusto. Hola. Le Hola, habla hola. Roilán Gómez. Interesante el tema. Y ahí sí que esto de los síndromes mielodisplásicos, con todo lo que uno lee y ve, pues queda un poco como que con cierto temor, porque a cualquiera le pudiera dar, ¿verdad? Pero yo le quería comentar un caso aprovechando. Por supuesto que usted lo tendría que ver bien y tendría que ver la médula ósea y todo lo demás, pero se lo resumo. Porque a ella le hicieron, bueno, ella tenía por muchos años una trombocitosis crónica, que incluso en el Roosevelt la estuvieron tratando. Por lo del COVID se perdió, pues se volvió a hacer nuevos análisis y nuevamente pues tenía las plaquetas altas. Consultó con un especialista hematólogo y le dejó tratamiento en la cual pues las plaquetas no bajaron de inmediato, pero sí lograron bajar relativamente con cierto tiempo de tratamiento. Pero el médico le propuso hacer una médula ósea de biopsia de hueso. En la biopsia de hueso, pues ella me mandó un resultado y no lo tengo a la mano, pero recuerdo que decía normal. En la médula ósea reportaba que había una hipercelularidad, pero nunca decía que hubiera células displásicas, ni que también, como uno trata de ver si hay células anormales como los blastos, y tampoco reportaban blastos. El frote periférico normal, la hematología pues prácticamente normal. Bueno, el asunto es que la paciente pues llorando me vuelve a consultar con todo esto que ya le dio el médico y le dijo que se encuentra con un problema que se llama síndrome mielodisplásico crónico atípico y está propensa a que le dé una leucemia. Cuando eso le dicen a uno, pues se va prácticamente de este mundo en ese momento, pues. Entonces,
Es obvio que, como le digo, pues tendría que tener usted todos estos parámetros y sobre todo la médula ósea para tener un criterio. Pero viendo todo lo que usted reportó, ¿cómo puede decir uno realmente que con una médula ósea que para mí prácticamente está normal, una biopsia de hueso normal, lo único que tiene es una trombocitosis, que por supuesto es una hipercelularidad, ¿verdad? Porque de ahí viene todo. Decirle a un paciente este riesgo que tiene. No sé qué me puede comentar al respecto. Sí, bueno, digamos que el diagnóstico de trombocitemia esencial, que es un síndrome mieloproliferativo, no es tan difícil. Primero porque la característica es plaquetas elevadas sin necesidad de asociarse a ferropenia o a todas las otras causas. Y en médula ósea, en la biopsia principalmente, la característica es que son megacariocitos displásicos. Tienen formas en astas de ciervo, que es una característica morfológica presente en casi todos los diagnósticos de trombocitemia. Quiere decir que morfológicamente podemos hacer el diagnóstico. Habría que ver, digamos que, por qué se reporta un aspirado normal ante la presencia de esta alteración que no es desapercibida, ¿verdad? Que es muy característica. ¿Qué pensaría yo del caso, verdad? Existen este tipo de enfermedades que se llaman mielodisplásicos, mieloproliferativos, que comparten características de ambos. Dentro de estas está la leucemia mielomonocítica crónica, la leucemia mielomonocítica crónica juvenil, hay uno que es no clasificable, entre otros, y con estos digamos que sabemos muy poco. La verdad es que hay muy poca información, pero sabemos que pueden progresar a leucemia mieloide aguda. Sin embargo, diagnosticar un mielodisplásico mieloproliferativo requiere de algunos análisis moleculares porque son diagnósticos por descarte. Es decir, yo primero debo de descartar si hay si es una LMC atípica, si entran locaciones como JAK2, que se asocian mucho a trombocitemia esencial, calreticulina, CMPL, es decir, molecularmente creo que sí haríamos de profundizar un poco más para tratar de clasificarla. Después de eso, ahí sí pudiéramos decir que es no clasificable, ¿verdad? Si no integra ninguno de estos, entonces podríamos decir no clasificable, y de estos pues conocemos aún menos, ¿verdad? Entonces no podemos estimar con certeza el riesgo a progresión a leucemia, pero sabemos que el camino va a ser ese. Pero de nuevo conocemos menos de estas enfermedades. En casos, cuando no integran en el primer abordaje un cuadro clínico característico, lo sugerido es un reabordaje, ¿verdad? Es un reabordaje, un nuevo aspirado a médula ósea, ¿Cómo no? mayor número de mutaciones genéticas que podemos identificar para intentar pues, identificar lo que estamos tratando antes de dejarlo en un síndrome no clasificable, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Me recuerdo que mencionó usted un nombre, Jack. Creo que ese también, creo que le hicieron ese análisis y decía negativo, CR o JR negativo también, no me recuerdo muy bien. Sí, Pero en la pues, trombocitemia esencial tratamos de identificar esas tres, sin embargo, no son patognomónicas porque la mutación del JAK2 está presente solo en el 60%, entonces, de los pacientes con trombocitemia esencial, entonces no es patognomónico. Con menos frecuencia los siguientes dos, pero podemos tener trombocitemia esencial triple negativo, es decir, que estos marcadores, que son los que más frecuentemente se asocian, sean negativos y se deben de tratar como una trombocitemia esencial porque corresponde a una trombocitemia esencial. Entonces, ¿qué percibo yo? ¿Verdad? Que el primer abordaje fue negativo. Y pues sí es difícil, la verdad es que en ese punto sí es un poco difícil diagnosticar al paciente, pero de nuevo yo sugeriría un reabordaje con el mayor número de análisis mutacional posible, lo que sea posible, para tratar de clasificarlo. Dentro de estos pacientes con ok.
mielodisplásicos mieloproliferativos, solo hay un pequeño grupo que se benefician del tratamiento con azacitidina, que es la mielomonocítica crónica. Y lo que se sabe es que sí pueden responder inicialmente a azacitidina porque sí está presente la hipermetilación, pero no es exclusiva. Entonces, estos pacientes responden brevemente a azacitidina. Las otras opciones son tratamiento de sostén, ¿verdad? Tratamiento de soporte y pues tratar como las proliferaciones cuando están presentes y el soporte transfusional cuando lo que predomina es la citopenia. Es decir, ahí estamos en neoplasias un poco complicadas de tratar, de las que no tenemos muchas otras opciones. Pero, de nuevo, concluir que se trata uno de estos mielodisplásicos mieloproliferativos es algo que se debe hacer pues con mucha reserva porque la probabilidad de que encaje en otro síndrome es mucho más alta, ¿no? Entonces, no es tan sencillo llegar al diagnóstico de un mielodisplásico mieloproliferativo. Muchas gracias, doctora. Con gusto. Le agradezco, muy amable. Doctora Guerra, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que yo no soy experto, pero de lo que pude percibir, hay algunos casos en que hay este problema a nivel de la médula ósea roja, alteración de la mielodisplasia. Cuando requieren de trasplante, ¿tienen ustedes unidad de trasplante de médula o lo envían al extranjero? Pregunto. No, doctor, la verdad es que para realizar un trasplante de médula ósea, pese a que todos los hematólogos tienen las competencias, ¿verdad?, para realizarlo porque es parte del entrenamiento, se requiere de un equipo multidisciplinario, ¿sí? Dentro del trasplante de médula ósea está el trasplante autólogo, que es algo que es un poco más sencillo, ¿verdad? Es lo que yo veo más cercano a realizar en Guatemala, y está el trasplante alogénico. Entonces, para el trasplante alogénico usted necesita pruebas de compatibilidad que de momento yo tengo conocimiento que no se realizan, ¿verdad? Probablemente sí, pero en mi conocimiento no, porque se requieren evaluar algunos alelos del complejo mayor de un poco más profundo que lo que se evalúa, por ejemplo, para el trasplante renal, que eso sí se hace con regularidad aquí. Entonces, además de eso, uno debe de asegurarse pues de que el donador vaya a ser lo más compatible posible. Entonces, si de entrada no podemos evaluar la compatibilidad como debe de realizarse, entonces ya uno entra pues como un conflicto, ¿no? Además de eso, tienen que haber técnicos especializados para la recolección o cosecha, le llamamos, de los progenitores, porque existe el riesgo de que uno no obtenga la cantidad de CD34 necesarias para restablecer la hematopoiesis. Entonces, ese ya es otro aspecto técnico. Y un tercer aspecto técnico es que la inmunosupresión a la que se lleva a esos pacientes es verdaderamente profunda. Es decir, si llevamos al paciente a cuenta de ceros. De hecho, ese es el objetivo, ¿no? La ablación medular. Entonces, son necesarios verdaderos aislamientos, idealmente habitaciones con flujo laminar, equipo de enfermería especializado que de verdad esté familiarizado con el tratamiento y con el abordaje de estos pacientes. Así necesitamos verdaderos aislamientos. Entonces, de momento yo no lo veo posible en Guatemala. Como le digo, pese a que cualquier hematólogo tiene las competencias, se requiere de un equipo multidisciplinario. ¿Qué veo más cercano? Es el trasplante autólogo para mieloma múltiple, porque pues ahí es el mismo paciente. Entonces la infraestructura se reduce, ¿verdad? Entonces creo que eso es más factible a un mediano plazo en Guatemala. Anecdóticamente se han realizado algunos intentos, pero entiendo que no hay una experiencia como tal. La mayoría de pacientes que lo logra es en el extranjero. De hecho, ya hay como algunas redes de referencia. Estados Unidos a una clínica Mayo, también en México y un poco menos en Colombia, ¿verdad? Entiendo que en otros países centroamericanos como Costa Rica y Panamá y probablemente
poco República Dominicana, haya un poco más de trasplante autólogo que nosotros, pero la experiencia centroamericana es muy limitada en términos de trasplante. Muchas gracias, doctora, muy amable. De nada, doctor. ¿Y cuál sería, doctor, el paciente en general que debería hacerlo a uno sospechar de un síndrome mielodisplásico? Citopenia persistente, por ejemplo. Correcto, citopenias persistentes no atribuibles a otra causa, ¿verdad? Y la presencia de displasia, ¿verdad? Que eso, pues, un hematólogo lo puede estimar. Algunas veces se puede identificar en sangre periférica. Pero sí, la presencia de citopenias no atribuibles a otras causas es lo que nos debería de hacer sospechar en un síndrome mielodisplásico. No sé si alguien tiene otra pregunta o comentario. Muy buenas noches, No, doctora. eso sí. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Discúlpeme. Fíjese que yo no, bueno, me imagino que existe y no lo entendí la relación que hay entre el síndrome mielodisplásico y el mieloma múltiple que tenía la paciente. Sí, de hecho, biológicamente no existe una relación, ¿verdad? Mieloma múltiple es una enfermedad de linfocitos maduros, es decir, células plasmáticas, es del linaje linfoide. Y el síndrome mielodisplásico es una enfermedad de linaje mieloide. Entonces, lo que sucedió en este caso es que el tratamiento con lenalidomida, aunque sea en un bajo porcentaje, sí se ha asociado a síndrome mielodisplásico. Entonces, una vez que descartamos actividad de mieloma múltiple o toxicidad por el tratamiento, fue allí donde consideramos el síndrome mielodisplásico. Pero el síndrome mielodisplásico no es parte de la evolución del mieloma múltiple, sino esto es considerado una neoplasia secundaria relacionada a tratamiento, ¿sí? Entonces, los pacientes tratados con terapias oncológicas tienen más riesgo de desarrollar síndromes mielodisplásicos que la población en general, ¿verdad? Entonces, esto estaba en relación al tratamiento y no a la enfermedad. Gracias, doctora. Pensé que había alguna mutación y entonces discúlpeme, no lo puedo pronunciar. ¿Causó algún tipo de hipermetilación en la paciente o algo así? Sí, digamos que por eso es importante conocer y es tan importante la farmacovigilancia, ¿verdad? Porque la asociación con síndrome mielodisplásico con lenalidomida fue algo, pues ya en los estudios, los seguimientos a largo plazo, no en los estudios, no en los ensayos clínicos o en los estudios pivotales. Entonces, el porcentaje la verdad es que es bajo y de hecho uno no recomienda, digamos, que no tratar con lenalidomida por el riesgo de una neoplasia secundaria. No es así. De hecho, la lenalidomida es parte del estándar de tratamiento de mieloma múltiple en primera, segunda línea y mantenimiento, ¿verdad? Sin embargo, es un evento adverso pues en baja frecuencia, pero que sí está relacionado al tratamiento con lenalidomida. ¿Qué es lo que procede? ¿Verdad? O lo que procedía es suspender el tratamiento con lenalidomida y afortunadamente la paciente no tenía actividad de mieloma múltiple porque es un poco más complejo tratar a un paciente con 2 neoplasias activas. Entonces, a través de la enfermedad mínima residual documentamos que no había ningún tipo de actividad de mieloma múltiple y uno trata la neoplasia que confiere peor pronóstico. Entonces, en ese momento, y de hecho en este momento el mieloma múltiple pasó a segundo plazo. La paciente está siendo tratada como un síndrome mielodisplásico de alto riesgo. ¿Sí? Entonces, ya el tratamiento con lenalidomida u otra terapia para mieloma múltiple en este momento
no tendría ninguna cabida, ¿verdad? No tendría ninguna razón. Sin embargo, venetoclax, pues como algo que coincidió, venetoclax sí puede ser una terapia para mieloma múltiple refractario, ¿verdad? Entonces, no está indicado por eso, está indicado porque tiene un síndrome mielodisplásico relacionado a tratamiento, pero digamos que sabemos que si se presentara cierta actividad de mieloma múltiple, pues de cierta forma estaría cubriéndose, pero los esquemas de tratamiento para mieloma múltiple son distintos, significativamente distintos a los de mieloma múltiple, ¿verdad? De momento no hay contemplado ninguna terapia para mieloma múltiple. Muchas gracias, doctora. De nada. Pues bueno, doctora. le agradecemos. Yo sé que la hematología no es necesariamente lo más atractivo, doctora, de la parte oncológica y sobre todo los síndromes mielodisplásicos, pero a mí particularmente me gusta, hay mucho que discutir y mucho que mencionar. Y seguramente nosotros nos vamos a llevar para digerir esta parte de información. Pues yo creo que a uno como oncólogo le dará a uno un caso por lo menos de estos al año a consultar y hay que estar pues pendiente porque uno siempre los empieza a investigar por colonoscopías, endoscopías y hasta que ya va topando esa parte del estudio de las anemias por pérdidas, pues ya va uno orientando el diagnóstico a esta parte, ¿verdad, doctor? Pero nos lo explicó muy bien y yo entendí muchas cosas que tenía dudas, así que le agradecemos y esperamos contar con usted siempre para una próxima oportunidad. Ujú. Claro, doctor, con gusto, con gusto. Muchas gracias por el tiempo y buenas noches a todos. Buenas noches. Doctor Roilán, Buenas entonces noches. cerramos Pues con broche de oro aquí esta sí, año. claro, yo creo que fue muy bonita plática y gracias, doctora, bastante interesante. Nos vislumbró ahí muchas cosas que quizás cuando estudiábamos no las veíamos y ahora pues todo esto es un otro mundo. Le agradecemos mucho su participación y pues Hugo, pues solo me queda agradecer a todos los que estuvieron en este plan piloto que iniciamos este año o a finales del año pasado y que Pasado. continuamos este año y creo que me atrevería a decir que el 95% de las charlas que se programaron se lograron eh, discutir y presentar. Así es que los esperamos el otro año y de mi parte, pues gracias a todos ustedes, compañeros residentes que se enlazaron y pues estuvieron con su tiempo ahí con nosotros con el fin